Buenos días con todos los estudiantes. Mi nombre es Ismael, Eduardo, García, Tiago, Mari. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Recuerden que estamos ya en la tercera semana del curso de literatura. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a leer, vamos a conocer un poquito más de una autora que tenemos aquí, que es Nicolai Roth, con su obra La nariz. Bien, ese es el título de su obra, ¿ya? No se vayan a olvidar. Es La nariz, ¿sí? De Nicolai Roth. Bien, entonces vamos a conocer un poco más de ella, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿O qué sucedió? Entonces vamos a mencionar los siguiente. Bien, vamos a ir resaltando, por favor, para identificar los puntos más importantes. Comenzamos. ¿Quién fue Nikolai Gogol? ¿No? Nikolai Vasilievich Gogol nació en Sorochinsky, actual Ucrania, en 1809 y murió en Moscú en 1852. Escritor ucraniano, en este caso en lengua rusa, hijo de un pequeño terrateniente, y a los 19 años se trasladó a San Petersburgo para intentar, sin éxito, labrarse en este caso, un futuro como burócrata de la administración zarista. Bien, vamos a resaltar lo más importante de este personaje, que es lo que hizo. Estamos aquí. Mencionamos lo siguiente. ¿Qué hizo en 1831? ¿Qué pasó? Se incorporó como profesor de la historia en la Universidad San Petersburgo. Bien, vamos a ir conociendo un poquito más. Donde conocería a Pushkin, su colaboración regular con distintas publicaciones. Aquí nacieron. ¿Qué nacieron? Estamos hablando ya de sus obras. Bien, las veladas de la finca, de Vijan, ¿ah? Como ustedes pueden observar aquí, y entre otras más de sus obras. ¿Ya? Tenemos en cuenta siempre el legado o lo que va a ir dejando cada autor, ¿bien? Siempre ir recordando un poco, ¿bien? ¿Qué es lo que más presenta acá el autor? Vamos a seguir observando. Un momento. Vamos a ir bajando. Es que creo que se le escucho. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ahora sí, pero hace ratito estaba, se escuchaba. Ah, ok. Ok. Ya, no te preocupes. Entonces, aquí comenzaron con las contribuciones, que el éxito que se llevaron, luego qué pasó, el autor abandonó la universidad para centrarse definitivamente en la literatura, ¿no? Se dedicó a lo que realmente él quería, ¿no? Ese mismo año publicó, en este caso, Mirgorod y Arabescos, que se suponía, en este caso, su paso al realismo crítico. Bien. Mirgorod es una continuación de las veladas y contiene cuatro relatos, entre ellos el poema épico Taras Bul. Bien, esto es simplemente lo que el autor consiguió, ¿no? Lo que hizo en su vida. En 1836 publicó la comedia El Inspector. Estamos hablando de una sátira de la corrupción. Cuando hablamos de sátira, se está refiriendo que hace una descripción, ¿ya? Está describiendo, en este caso, la corrupción y la burocracia que va a obligar al escritor a abandonar temporalmente el país, ¿ya? Él la deja el país. En este caso se va a ir a instalar a Roma, ¿ya? Y ahí es donde escribió parte de sus grandes obras, ¿bien? Y donde describía sarcásticamente la Rusia feudal, ¿bien? Sarcásticamente, de forma irónica, ¿ya? A eso nos referimos, una forma muy irónica. Entonces, después de una corta estadía que estaba en Moscú y luego de regreso en Roma, empezó a escribir la segunda parte de Almas Muertas, ¿no? Su obra. Una profunda crisis espiritual le llevaría en 1848 a peregrinar a Jerusalén. En los últimos años de su vida escribió artículos y entre otros grandes de sus obras. Bien, pero ¿qué pasó con él al final? Al borde de la locura, poco antes de morir, miren lo que hizo. Quemó el manuscrito de la segunda parte de Almas Muertas. ¿Ven? Quemó lo que él había escrito.
Gogol marcó el inicio de la tradición realista de la literatura rusa. ¿Ya? La literatura. Entonces, características referente a este autor tenemos. El personaje es el que más se repite en la literatura de Gogol, es el funcionario, está sacado de una realidad. En este caso, el funcionario es corrupto. Recuerden que justo por eso se va de su país, ¿no? De donde que él nació. Entonces, ¿qué más? Hay dos características que lo identifican a él dentro de la literatura en Go, ¿ya? ¿Cuáles esas características? Estamos hablando del humor, ¿ya? Y mezcla perfectamente lo que es la realidad y la fantasía, obviamente al poder escribir. El humor ya ustedes saben, ¿no? Estamos hablando de un humor negro, se ríe de las desgracias ajenas, pero de una forma bien sutil, ¿no? Es como hacer bromas pesadas, ¿no? Algo así. Y ahora pasamos a sus obras. Ya ustedes conocen todas sus obras que lo he mencionado aquí, pero el día de hoy vamos a leer en relación a su obra. ¿Cómo se llamaba la obra que vamos a conocer y observar hoy día? Es la nariz. La nariz, ¿verdad? Fácil de recordar, ¿no? La nariz. Entonces, aquí están todas sus obras y en sus novelas tenemos Almas Muertas. Miren, recuerden que él quemó la segunda parte del manuscrito, ¿no? En un ataque de locura. Y también tenemos la nueva era. Ahora sí, miren, La nariz es un texto pequeño en el cual, miren, ustedes van a poder observar y vamos a poder leer. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a llamar a todos los estudiantes para que puedan leer el texto y después de haber leído comenzamos a observar un pequeño video de lo que se ha leído. Bien, comenzamos. Angélica, Mari. La nariz. La nariz es un relato previo, un cuento que nos narra la historia de un funcionario de medio pelo de la administración rusa, que un día despierta y nota que su nariz se ha salido de su cara, que simplemente no se encuentra ahí donde naturalmente debería estar, habiendo re- en su reemplazo nada más que la lisa piel, como si se trataba de un panqueque. Nos dice el narrador, esto es extraño, lo sé, pero es él. Bien, Mari. Eduardo, Ismael. Sí, Continúa con la lectura, Ismael. ¿en qué parte me dice que me perdí porque no tengo mi hoja? Aquí, hasta el punto amarillo, Ismael. Ahí está, para que lo observes mejor. Juego que nos propone el autor para inmiscuirse en la intimidad cotidiana del protagonista, evitando además las fuertes censuras del régimen de la época y logrando caricaturizar al mismo tiempo a la sociedad peterburguesa. El protagonista se extraña y desespera, debe cumplir con las normas que su castigo obliga y claramente la falta de nariz produce un menoscabo en su apariencia de funcionario reputado. Gracias, Ismael. Yaxiel.
Eso está donde leo. Hasta, a ver, hasta aquí. Ok. Considere la valoración extremada que se poseía del aparato burocrático y por ende de la carrera del funcionario público, de las formas y maneras de comportamientos sociales que exigía. La narración no se queda solo en aquel extraño hecho. Pron- Prontamente nuestro protagonista, el ascenso colegiado, Koval- Kovalyov, espérame, se me duele la garganta, en la búsqueda de su nariz, enterándose que está ha adquirido una vida social, ha asumido un cargo en la administración pública como funcionario, un funcionario incluso de mayor rango que él mismo. Bien, gracias. Leonel continúa con la lectura. Kovalyov recibe el paso, se espera, no sabe cómo afrontarlo debido a su menor rango social. Todo un contrasentido considerando que se trata de su propia nariz. Y finalmente pareciera ya haber abandonado toda posibilidad de una vida normal cuando un policía llega y retorna su nariz. Y por último, Tiago finaliza con la lectura. Tiago, Tiago continúa con la lectura. Considérese la valoración extremada que se poseía del aparato burocrático y Y Tiago, aquí, ¿dónde estás, Tiago? Ya estamos aquí. Finaliza la lectura, Tiago. días después esta aparece adherida nuevamente a su rostro y Kovalyov vuelve a su vida ordinaria de funcionario, como si aquella vida en San Petersburgo fuera todo lo que siempre había deseado. Ya, bien, Tiago. Ahora sí, ya leímos la lectura. Vamos a volver a leer la lectura y vamos a identificar cuáles fueron las acciones principales. Bien, le resaltamos todos ahí, por favor. Comenzamos, déjenme escoger el color. Está, ahora sí. Decimos, el título de la obra es La nariz. La nariz es un relato breve, un cuento, ¿ya? Que nos narra la historia de un funcionario. ¿Nos narra quién? La historia de un funcionario de medio pelo de la administración rusa que un día despierta y nota que su nariz se ha salido de su cara, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta el contexto, ¿ya? Estamos hablando de un señor que cuando se levantó se dio cuenta que ya no tenía nariz. Recuerden que el autor, ya en este caso, Nikolai Gogol, aquí, escribía sus obras, pero de una forma sarcástica, de una forma burlona, se estaba burlando. Porque yo les pregunto, ¿ustedes creen que un día, cuando están durmiendo, se levanten y ya no puedan tener nariz? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Algún día ustedes dirán, me levanto y me levanto sin un nariz? ¿Podrá pasar eso? No. No, No, ¿verdad? Entonces, el contexto se basa en eso, ¿no? Sus obras lo ha escrito, pero de forma burlona, ¿ya? Simplemente él se estaba burlando, ¿no? De forma irónica, o sea, no de forma directa, ¿no? No burlarse de forma directa, sino de forma indirecta. Entonces, aquí vamos a identificar, ¿no? Entonces dice que simplemente no se encontraba ahí donde naturalmente debería estar. Estamos hablando de su nariz, ¿no? Habiendo en su reemplazo nada más que la lisa piel. En pocas palabras, la nariz desapareció y obviamente esto queda liso, ¿no?
Entonces, como si se tratase de un pancake, nos dice el narrador. ¿Ven? Se está burlando, está comparando su cara con un pancake. Esto es extraño, lo sé, pero es él. ¿Qué decimos? A ver, es el juego que nos propone el autor para inmiscuirse en la intimidad cotidiana del protagonista, ¿no? Estamos hablando de la persona de quien se está burlando, evitando además las fuertes censuras del régimen de la época. ¿No? Lo justo lo que les decía, ¿no? No podía burlarse de forma directa, porque obviamente lo iban a censurar, le iban a decir que no escriba, que no publique, o hasta lo iban a expulsar, ¿ya? Por eso es que él se cuidaba bastante. Y logrando caricatur, en este caso, ¿ya? Caricaturizar. Aquí, como en el ejemplo que están viendo, la imagen que está aquí. ¿Ven? Aquí está el funcionario y no tiene nariz, simplemente está sin nariz. Entonces, al mismo tiempo, ¿a quién quería aquí representar? Muy aparte de que estaba hablando de la intimidad cotidiana del protagonista, también él quería hablar sobre la sociedad petersburguesa, ¿ya? Quería hablar de los dos a través de sus obras. Pocas palabras, quería mostrar el reflejo de qué es lo que pasaba con esta persona y con la misma sociedad de Petersburgo. Bien, entonces, el protagonista se extraña y desespera, obviamente, ¿no? Porque no tiene una nariz. Debe cumplir con las formas de su cargo y obliga, y claramente le falta de nariz, produce en este caso, un menoscabo en su apariencia de funcionario reputado, ¿no? Está diciendo pues que el funcionario sin nariz, pues obviamente no puede ser alguien muy representativo, que diga, ¿no? Entonces, ¿qué se mencionó aquí? Se está considerando mayormente la valoración extrema que se poseía del aparato burocrático y por ende de la carrera del funcionario público, de las formas y maneras, además de los comportamientos sociales que existen. Bien, en este caso, profesora, ¿qué quiere decir? La narración o este corto cuento no se queda en aquel extraño hecho. ¿Será ese hecho? Este hecho se trata de esto, ¿no? De perder la nariz, ¿ya? De ese hecho se está refiriendo. Prontamente nuestros protagonistas, en este caso, aquí ya tenemos el protagonista, el asesor de colegiado Paveliov, emprende la búsqueda de su nariz, ¿no? Comienza a buscar su nariz, enterándose que está adquirido una vida social propia. Miren, la nariz era independiente. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, Merlina, la familia Adams, de casualidad? La Sí, familia, Más o ya. menos. El personaje de Dedos, la manito que camina solo, Dedos ya que tienen. ya, era independiente, ¿verdad? Era un Ujú. personaje, una persona, ¿verdad? Se ¿Sí? podría decir que sí. Ya. Lo mismo pasó aquí con la nariz, ¿ya? Con la nariz de el señor, de este asesor, ¿ya? Al igual que Dedos, su nariz también se volvió independiente y simplemente rumbo por ahí, se fue. ¿Ya? Lo mismo que Dedos. Entonces, va a emprender la búsqueda de su nariz y aquí se enteró pues que ya su nariz adquirió una vida social y ha asumido un cargo en la administración pública como funcionario. Miren, su nariz asumió un cargo, su nariz ya trabajaba, ¿ven? Entonces, un funcionario incluso de mayor rango que él mismo. Mira, ustedes están observando el funcionario que ustedes mismos. Estamos hablando de un mismo, en este caso de la misma nariz. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. A ver, Kovalyov, que es el personaje, el señor que no tiene nariz, le sigue el paso. Se exaspera, no sabe cómo afrontarlo debido a su menor rango social. ¿Ya? Un ejemplo, a ver, su nariz era como el presidente de la República y él simplemente era como un congresista. Algo así, para que puedan entenderlo mejor. ¿Ya? Entonces, todo un contrasentido considerando que se trata de su propia nariz. Obviamente, ¿no? Entonces, pareciera ya haber abandonado toda posibilidad de una vida normal cuando, miren qué pasó, cuando la policía llega,
y en este caso retorna su nariz. Días después, esta aparece adherida nuevamente a su rostro. ¿Ven? La nariz que tenía un alto cargo, que trabajaba solo. Días después regresa nuevamente al rostro del funcionario y se queda ahí. Y Kovalyov vuelve a su vida ordinaria de funcionario como si aquella vida en San Petersburgo fuera todo lo que siempre había deseado. ¿Se dan cuenta? Entonces, este hecho mayormente va a relatar, en este caso, la vida de un funcionario que un día perdió su nariz y al otro día su nariz regresó nuevamente a su rostro y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Bien, el género, estamos hablando de un género narrativo. ¿Por qué? Porque nos está narrando la historia, ¿ya? Especie, ya saben ustedes que es un cuento, lo resalté aquí. ¿Ven? Aquí está arriba, es un cuento, ¿ya? El tema, ya ustedes saben, es la búsqueda de una nariz, en este caso del señor, ¿no? Estaba buscando su nariz por todos lados. Personajes, tengo Iván Yakovlevich, que es el barbero, Oskravia, que es su esposa, Kovalyov, que es el colegiado, en este caso el señor que pierde su nariz, el policía, el médico, periodista, y lugar donde se desarrolla todo esto, estamos hablando de San Petersburgo. ¿Ven? Y así como lo pueden apreciar la obra. Ya hemos resaltado lo más importante, entonces vamos a pasar a lo siguiente. A ver, denme un momento, yo dejo de compartir para luego pasar al siguiente video en el cual ustedes van a poder observar el mismo relato, ¿ya? Pero de una forma totalmente diferente y sobre todo visual, ¿ya? Así que observen bien el video al igual como hemos observado la lectura. Un día en San Petersburgo, Rusia, había un barbero llamado Iván Yakovlevich. Iván amaneció tranquilo como cualquier otro día. Se levantó en su cama y fue a la cocina por desayuno. Se sentó en la mesa y agarró un panecillo. Al partirlo, Iván notó que había algo adentro. Ese algo resultó ser una nariz. Luego de esto, la esposa de Iván vio la nariz y le dijo que se deshaciera de ella lo más rápido posible. Entonces, Iván decidió salir corriendo de la casa, pero se dio cuenta que no se le daba la oportunidad de dejar la nariz envuelta en un paño. Finalmente, llega al puente del río Neva en el cual no había nadie, o eso pensaba. Luego, Iván tiró la nariz al río, pero cuando pensaba que ya estaba libre, un guardia que estaba a lo lejos lo vio y lo estaba llamando para hablar con él. El guardia lo empezó a interrogar y se dio cuenta de que Iván era culpable de algo y que había lanzado algo al río. En la segunda parte vemos la historia desde la perspectiva de Kovalyov. Se despertó y se paró de su cama. Al tocarse la cara, se dio cuenta de que donde debería estar su nariz había una superficie lisa. Enseguida pensó que estaba borracho, entonces decidió ir a la pastelería a confirmar que lo que estaba ocurriendo era verdad. Kovalyov salió de su casa, obviamente tapando su cara, y al llegar a la pastelería a la que frecuentaba ir, se dirigió al baño para verse en un espejo, y su miedo se convirtió en una realidad. No tenía nariz. Kovalyov se asustó y entonces decidió salir de ahí en camino a su casa. Cuando iba de vuelta a su casa, se dio cuenta que había un hombre bajándose de un carruaje al lado de la iglesia. Kovalyov no pensó mucho de esto, pero al mirar por una segunda vez, se dio cuenta que ese hombre misterioso tenía su nariz. Entonces, corrió detrás de él y lo siguió hasta dentro de la iglesia. Se acercó y le dijo que tenía su nariz y que por favor se la devolviera. El hombre lo miró y, por decirlo de alguna manera, se hizo el loco. Kovalyov se sintió muy ofuscado y se fue con camino a la oficina de publicidad. La intención de Kovalyov era llegar a la oficina de publicidad y pedir que hicieran un anuncio para recuperar su nariz perdida. Pero había un problema. Apenas Kovalyov llegó, hizo fila y le explicó al asistente su situación. Este no le prestó atención por un tiempo, pero cuando se desocupó, se rió y le dijo que dejara las bromas. Kovalyov quitó la bufanda con que se tapó la cara y le mostró. El asistente está muy sorprendido, pero después de procesar lo que pasó, le volvió a decir que no podía hacer un anuncio igual porque nadie se tomaría en serio el periódico. Básicamente le dijo que se fuera. Kovalyov se sentía muy frustrado y decidió ir a donde un mayor para ver si le podía ayudar a encontrar su nariz. Al llegar, Kovalyov pregunta por él y le dicen que está tomando la siesta porque después tenía que ir a trabajar. Esto no impide que Kovalyov insista más y despiertan al mayor.
Este se dirige hacia Kovalyov y le pregunta que cuál era la situación tan importante que lo hizo despertar de su siesta. Kovalyov le explica todo y el mayor solo se burla de él y le dice de manera cruel que se fuera de su casa. Kovalyov se devolvió a su casa muy decepcionado porque nadie lo ayudaba ni le creían, pero al estar en su casa alguien tocó la puerta. Ese alguien era un guardia que venía con buenas noticias. Tenía su nariz. Kovalyov se dio cuenta de esto y se puso muy feliz. Luego preguntó al guardia quién la tenía, y el guardia le respondió que la persona ya la tenían detenida, no dio más detalles y se fue. Kovalyov no perdió el tiempo y decidió llamar a un médico para que volviera a poner su nariz. El médico llegó después de un tiempo y Kovalyov le explicó la situación. Desde un principio el médico estaba dudoso, pero igual empezó a intentar pegarla. Al ver que no estaba pegando y solo se caía, el médico le dijo que era mejor que no se la pegara y que se quedara así. Kovalyov se frustró mucho y le dijo al médico que se fuera de su casa. En la tercera parte, Kovalyov se despierta y al ya estar acostumbrado a no tener nariz, se dirige al baño. Allí se mira en el espejo y, ¡oh sorpresa!, tenía su nariz de vuelta. No lo podía creer, estaba extático. Y finalmente, al darse cuenta que tenía nariz, salió corriendo a llamar a Iván a que le cortara su barba para poder salir y mostrarle a todos que tenía su nariz de vuelta. Hoy estuve Bueno, ya observamos el video, como ustedes han podido escuchar, en el video es más extenso, ¿sí? Le ha contado más a detalle y a más profundidad todo en referencia al cuento que se ha leído. Bien, en este caso lo que nosotros hemos leído juntos ya es más como un resumen, ¿no? Uno más resumido, más cortito para que puedan entender referente a lo. Así que no se vayan a olvidar su nariz, ya cuando se duerman. No voy a hacer que pase lo mismo que acá nuestro querido asesor colegiado Kovalyov. Bien, vamos a continuar. Vamos a pasar a completar el siguiente mapa de acuerdo a lo que hemos observado y sobre todo a las características que ha presentado la obra. Estamos hablando sobre Nikolai Gogol de su obra La nariz. Yo les pregunto, ¿a qué género pertenece? Narrativo. Motivo. Narrativo. ¿Va? Vayan copiando, por favor. Vamos a escribiendo y vamos a ir también mencionando, ¿sí? Escribimos y al mismo tiempo participamos. Si estamos hablando de un género narrativo, ¿cuál es su especie? Cuento. 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 Cuento, ¿verdad? Estamos hablando del cuento, ¿no? De una pequeña historia que se ha contado a través de las siguientes escenas, los siguientes hechos, como ustedes ya han podido observar. Bien, vamos a continuar. Pasamos ahora. ¿Quién es el autor de la obra La nariz? Nikolai Gogol. Correcto, ¿no? Sí, tiene un nombre complicadito. Es porque es de Noruega. Ya, usualmente utilizan en este caso. Es un poco más fácil que el del ruso, ¿verdad? Porque en el ruso es más consonantes que vocales, al menos acá ya podemos pronunciarlo un poquito mejor. Estamos hablando sobre Nikolai Gogol. Bien, entonces vamos a ir ahí copiando, escribimos las características, los nombres, tanto de los autores, el género, la especie. Bien, continúo. ¿Cuál es el tema de la obra? La La búsqueda de una búsqueda de nariz. Exacto, ¿no? La búsqueda de la nariz. Para los que recién han ingresado, profesora, ¿a qué se refiere? Era un señor que perdió su nariz mientras dormía. La búsqueda de la nariz. ¿Y quién es el protagonista de toda esta obra? Iván Yakovlevich. ¿Iván No, sí. Yakovlevich o Kovalyov? Kovalyov. ¿Quién perdió la nariz? Kovalyov. Gogol. Kovalyov, claro, exacto, ya él es el protagonista. No, porque toda la historia se va a basar en él, ¿no? ¿Por qué? Porque perdió su nariz y comenzó a buscarse por todos lados. Bien, estamos hablando de Kovalyov.
Ahora sí, yo les pregunto, ¿quién fue su amigo? En el video lo dice. Ujú. A Lionel, vuélvelo a decir. Fuerte, Lionel. El periodista, El periodista, ¿quién lo ayudó? El periodista, el médico, el barbero, el el poli- policía, el policía. Aquí en el texto, al final, ¿quién lo ayudó? Según el texto que hemos leído. ¿Quién lo ayudó? Y luego después su nariz regresó. Policía. El policía, ¿verdad? Vamos a colocar aquí el policía, ¿sí? Porque con la ayuda, a pesar que nadie le podía hacer caso, pues pudo recuperar su nariz, según el resumen que hemos leído aquí, ¿ya? Y si hablamos de pretendiente, ¿de quién estamos hablando? Aquí tenemos pretendiente y amada. Pretendiente, alguien que trata de conquistar. A ver, ¿qué me dice pretendiente? Ah, dejamos al último. ¿Quién era su amada? ¿Cómo se llamaba su amada? Praskovia, Correcto, ¿no? Ella es su amada, que aquí está, ¿no? Es la esposa, la esposa. En este caso, la esposa de Boba murió. Ustedes pueden observar. Ahí está. Gracias. Y cuando estamos hablando de pretendiente, estamos hablando aquí del Iván, ¿ya? De Iván. Ahí está. Lo van terminando, por favor. Lo van terminando para poder continuar. Terminan de escribir y me van avisando. Y me van avisando Ya mientras. terminé mis. Bien, Excel. Recordemos que estamos hablando sobre las obras, en este caso de Nikolai Gogol, se titula La nariz, ¿no? El género, como ustedes pueden observar, es un género narrativo porque nos va a narrar todos los acontecimientos sucedidos. Especie es un cuento, ¿no? El autor es Nikolai. Luego el tema, la búsqueda de la nariz. El protagonista, estamos hablando de Kovalyov, que es en este caso, la persona que va a sufrir todos estos acontecimientos, ¿no? Y en el amigo tenemos al policía, quien pues al final ayudó al protagonista. Pretendiente tenemos a Iván y su amada a Prasko. Bien, entonces. Van terminando, me avisan, terminaron para poder continuar. Ya terminé. Bien, Cris Mari, Nel, Ismael, Yaxel me dijo que ya terminó. Tengo acá a Gianluca, terminé. bien, Ismael, a Leonel, Ramsés, Tiago. Bien, Sí, continuamos. ¿Terminaste, Tiago? sí. Ya, perfecto. Pasamos ahora a las siguientes preguntas. Tenemos la primera pregunta, dice, ¿por qué huye la nariz? A ver, alguien que me diga por qué huye la nariz. Porque se vuelve independiente. Porque se vuelve independiente, correcto. ¿Alguien más quiere dar otra respuesta? Porque respuestas son varias, ¿no? Porque ya Agrega, no quería estar Buenos pegada. días, profe. vuélvelo a decir, Yaxiel. Porque no quería estar pegada. Correcto, ¿no? Porque ya no quería estar pegado, no quería estar ahí con el dueño. Correcto, ¿no? George, buenas noches, George. Ya es tarde, George, ya vamos a terminar. Porque quería. Perdón, mi Ya, porque era independiente, ¿no? ¿Por qué más? Porque no quería estar más ahí, quería ser libre, ¿no? Libre como una paloma.
Y entonces comenzamos a escribir, ¿sí? Comenzamos a escribir, estamos dando las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Listo? Terminamos de escribir y luego continuamos. Tenemos la pregunta número 2. Dice, características de Kovalyov. ¿Cuáles son sus características de Kovalyov? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo era el personaje? ¿Cómo era? ¿No recuerdan al personaje? Le faltaba una nariz. Ya. Pero ¿cómo lo podíamos decir? ¿Cuál era su característica? A ver, me dan un momento. Por favor, vayan pensando en su respuesta. Un poco desesperado por su nariz. Ya, listo, regresé. Pero mientras me iba, yo escuché que alguien dijo que estaba desesperado. Yo mismo. Sí, ¿verdad, Ismael? Estamos hablando. Correcto. Desesperado. ¿Cuáles eran sus otras características? Imagínense ustedes, pues, ¿no? Obviamente estaba desesperado porque un día te levantes y tu nariz ya no está. Preocupado, Miss. Preocupado. Correcto. ¿Ven? Ahí tenemos algunas características de Kovalyov, como ustedes pueden observar, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente él perdió su nariz. Imagínense, pues, a estas alturas, te duermes, te levantas y tu nariz no está. Bien, pasamos ahora, si se corta el Zoom, regresamos todos para hacer el registro de asistencia. Recuerden que las notas diarias son las participaciones, sus cámaras encendidas y su asistencia al final de la clase, ya no en el primer tiempo. Entonces, continuamos aquí. Tercera pregunta. Recording starts. Adrián, el audio, Adrián. Bien, continuamos. Tercera pregunta. ¿Cuál era la profesión de Yakovlevich? Ser barbero. Correcto, bien, Cris María Ismael. Estamos hablando de... Es un barbero. Ahí está, es un barbero. Ahora continuamos con la última pregunta. ¿Por qué la nariz pertenece al realismo? A ver, cuando yo estoy hablando de realismo, estoy hablando de la corriente literaria del realismo. ¿Ya? ¿Por qué creen que esta obra pertenezca al realismo? Porque, o sea, el realismo y la desesperación de Kovalyov al perder su nariz. Ya, desesperación al buscar su nariz. Sí, 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 pertenece al realismo. ¿Se acuerdan ustedes las obras que hemos leído antes? Todas las obras, ¿se acuerdan? Voy a escribir acá, que pertenecía como por ejemplo al romanticismo, ¿sí? ¿Recuerdan? Romanticismo, ¿no? Que habíamos dicho donde todo era romántico, ¿no? ¿Se acuerdan de la obra Don Juan Tenorio? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó al final con Don Juan Tenorio? Al último, cuando querían llevarse su alma al infierno. ¿Qué pasó? ¿Quién lo salvó? ¿Recuerdan? A ver, ya no recuerdan la obra. A ver, ¿quién lo salvó? Les podría repetir para ver si me acuerdo. Ya, en la obra de Don Juan Tenorio, al final, cuando él regresa después de tiempo porque había matado a una persona, ¿no? ¿Qué pasó con él?
Vino alguien y se quiso llevar su alma al infierno, ¿no? Pero alguien lo detuvo. ¿Quién fue? La prometida. Correcto, Chris Mari, ¿no? Era la chica, la prometida. ¿Y quién era la chica? La chica era hija de la persona que su prometido había matado, ¿no? Pero en su acto tan romántico de ella, tan enamorada, ella no quería que don Juan Tenorio sufra, ¿ven? Y su gran amor, ¿ya? Lo salvó, a pesar que ella también ya estaba muerta. Entonces, ese es el romanticismo, ¿ya? No se olvide. El romanticismo es, en este caso, actuar sin la razón. ¿Qué quiere decir actuar sin pensar? ¿O ustedes qué me dirían? Si una persona mata a su papá, ¿ustedes lo salvarían? Pues sí, Ya, otros me dicen que sí, otros me dicen que no. Entonces, el romanticismo hace eso, ¿ya? Favorece a lo romántico, a todo lo bonito, todo color de rosas, ¿ya? Pero el realismo no es así. El realismo te dice las cosas de frente, ¿no? Romanticismo, ejemplo, podemos decir, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Si no presentaste tu tarea, lo puedes presentar mañana. ¿Ven? Estoy romantizando porque te estoy dando una oportunidad. Realismo. Si no presentas hoy tu tarea, cuando tú lo presentes, tu nota no va a ser igual. ¿Ven? Te estoy diciendo una realidad, algo que es real. Romanticismo, no sé, romantizar algo, un acto. Realismo, algo que es real. Entonces, acá dice, ¿por qué la nariz, está hablando de la obra, pertenece al realismo? ¿Por qué esta obra que hemos leído y que hemos observado pertenece al realismo? ¿Por qué? Porque el autor, como ustedes lo han visto, muestra, muestra la realidad de quién, de la sociedad, del pueblo, ¿no? De la gente, etc. ¿Ya? Muestra esa realidad. Es por eso que la nariz pertenece al realismo, porque el autor muestra la realidad de la sociedad. Como lo dijo Ismael, ¿no? Ismael lo dijo, pero dando una respuesta en la obra que ha leído, ¿no? Comparando al personaje con el título de la obra. Bien, entonces a eso nos estamos refiriendo. Bien, terminen de escribir, por favor, terminen, luego paso a explicar la actividad de la evaluación y no se olviden sus cámaras, yo en cualquier momento tomo asistencia. Ya, solo tengo dos, tres estudiantes con las cámaras. ¿Ya? Ustedes saben que las cámaras son durante toda la clase. Bien, terminen de escribir, me avisan para luego continuar. Dime, Ismael, te escucho. Terminen, me avisan cuando terminen los que están escribiendo. Ya que aquí yo los estoy observando, quienes están escribiendo. Ah, ya, listo, acá les explico. Ya, no te preocupes. ¿Sí? ¿Terminaron? ¿Escribir? Yo sí terminé. Ya, listo, Crismari. Si has terminado, me imagino que los demás Ya también. terminé, Miss. Ya, ya han terminado. Comenzamos aquí. Actividad de evaluación, que es la actividad que ustedes van a poder realizar. Acá dice, identifica las figuras y adivina qué personaje es. Te está preguntando qué personaje es. Comenzamos con el primero. Aquí, justo la pregunta que tú me hacías, Ismael. La primera imagen aquí, Es la nariz, creo que, Miss. sí, es una nariz. ¿Y de quién es esa nariz? ¿Recuerdan?
¿Cómo se llama el personaje? Kovalyov. 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 Ahí está. Esa es la respuesta. Kovalyov. No me vayan a colocar aquí una nariz, ¿no? Se siguen equivocando en las tareas que envían. No es una nariz. Te está diciendo que identifiques qué personaje es de la obra. Estamos hablando de Kovalyov. Y aquí tenemos un médico. Yo les pregunto, ¿cómo se llama el médico? El médico. No tiene nombre, ¿verdad? No se ha presentado el nombre. Entonces, acá yo menciono médico, ¿ya? Listo, porque no tiene nombre. Y yo continúo. Aquí, ¿qué veo en la imagen? Ah, el barbero El que se va barbero. El a barbero, Kovalyov. ¿verdad? Exacto, profesora. Ese barbero sí tiene nombre, ¿no? Lo menciona en el texto. Entonces, aquí ustedes simplemente colocan su nombre, Iván Yakovlevich. No me vayan a colocar una persona con una tijera y un peine. No, te está diciendo que escribas los personajes. ¿Ven? Y ya hemos desarrollado la primera actividad. Y así, continuamos. La segunda, ustedes van a marcar verdadero o falso según corresponde. Aquí ustedes van a ordenar las letras y van a encontrar una respuesta. Aquí van a relacionar cada personaje con sus características y aquí van a marcar algunas preguntas. Bien, eso sería todo respecto a la actividad que se les está dejando el día de hoy. Yo pregunto, ¿tienen alguna duda, pregunta? No, miss. No, No. listo. Perfecto. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya tomé asistencia. Y ya nos veríamos el día de mañana en el curso de razonamiento verbal. No se olviden, por favor, enviar sus actividades para poderlos revisar. Ahora sí, nos vemos mañana. Cuídense. Chao, Chao, mi. hasta mañana, cuídese. Chao, miss.